Bienvenidos a un nuevo webinar de Motortech. En esta ocasión está coorganizado con CETRA, la Confederación Española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines, y que se desarrolla en un entorno de buenas noticias a nivel ferial, porque desde IFEMA ya hemos vuelto, estamos ya haciendo ferias, hemos hecho ya un Fitur que ha quedado muy bien, con 7 pabellones. Hemos terminado hace poco VO de vehículo de ocasión, ahora mismo está teniendo lugar Almoneda en los pabellones, con lo cual pues parece que la maquinaria ferial empieza a funcionar y ya pues con las miras puestas en Motortech. Próximamente lanzaremos la convocatoria para empezar a preparar la feria del sector, que va a ser en abril del año que viene, un poquito más tarde que lo que venía siendo habitual, que solíamos estar en marzo, y en el 22 pues lo haremos en la segunda quincena del mes de abril. Hay muchas ganas de celebrarla en todo el sector y bueno, será la oportunidad de volver a encontrarnos de nuevo después de 3 años que habrán pasado desde la última edición de 2019. Entonces, bueno, hemos aprovechado la experiencia durante la pandemia para transformar la convocatoria en un evento que tenga un alto componente digital, en línea con la tendencia de la digitalización del propio sector. Y bueno, si algo ha tenido de bueno este periodo es que nos hemos digitalizado todos a marchas forzadas y hoy día pues ya es algo cotidiano, ¿no? Como muestra un botón, aquí estamos todos en este webinar. Así que lanzaremos junto con Motortech la plataforma digital Live Connect, que tiene el objetivo de ser la herramienta digital de la comunidad de la feria y del sector de la postventa, donde todo el ecosistema va a poder interactuar y relacionarse antes, durante y después de feria, lo que le va a dar mucho potencial, ya que vamos a traspasar el límite de los días de feria, ampliando a un horizonte continuo de contactos permanentes a lo largo del tiempo y luego en los periodos entre ferias, ¿no? que como es cada 2 años tiende a hacerse largo. El programa de actividades que hemos denominado Motor Meetings se integra dentro de esta plataforma y actúa como un foro de intercambio de conocimiento, y el webinar de hoy pues forma parte del calendario de contenidos dirigidos a todos los profesionales del sector y muy especialmente a los grandes protagonistas que son los talleres. En esta línea habrá un programa de webinar sobre los temas más interesantes y más relevantes que se van a ir sucediendo periódicamente hasta la celebración presencial de Motortech en abril del año que viene, y seguirán anunciando en la web como avance de todo lo que va a venir después en el programa de actividades que tendrá lugar en el certamen físico en 2022. Cortaremos con el verano y luego retomaremos en septiembre, pero iremos publicando en todo momento en la web todo el calendario de actuaciones que vamos a tener. Y ya sin más, pues quiero ya dar la bienvenida a Antonio Atienza, el presidente de la Comisión de Vehículo Industrial CETRA, a Arsenio González, director de Cojali, y a Raúl González, periodista, miembro del Club de la Postventa de VI, que hoy van a tratar un interesante tema, muy de actualidad, con el título Actualidad y futuro de los talleres de VI, con la ponencia de Roberto Besman, que también nos acompaña, que es Key Account Manager de Barta. Un saludo y bienvenidos a todos. Raúl, te paso la palabra y empezamos cuando quieras. Pues mil gracias, Javier. Qué buenas noticias, que Motortech está calentando ya motores de cara a la edición del año que viene. Hay muchas ganas de seguir haciendo sector, de seguir haciendo postventa, y este encuentro pues no es sino un elemento más en ese camino que nos conduce a Motortech. Bienvenidos, amigos, a este webinar organizado por CETRA, la Confederación Española de Talleres de Reparación, en el marco, como explicaba Javier, de los reencuentros sectoriales Motor Meetings impulsados por Motortech. Bienvenidos a este webinar dedicado a la postventa del vehículo industrial, a los profesionales y empresarios del taller de vehículo industrial. Sí, a vosotros, a la gente que mantiene y repara camiones y autobuses. Soy Raúl González, periodista, miembro del Club de la Postventa del Vehículo Industrial, y la persona que os va a acompañar un poquito a lo largo de este encuentro online con esta brevísima introducción y dando paso a las distintas intervenciones programadas, aportándoos también un poquito más adelante algunas breves pinceladas, apenas 4 datos
significativos de la realidad actual de los talleres que mantienen y reparan vehículos industriales. Bienvenido pues a este webinar coloquio. Después habrá tiempo para intercambiar opiniones y pareceres, y desde ya os animo a que cualquier duda que se os suscite la podáis formular, la hagáis a través de las herramientas de este webinar, de este Zoom, a través del chat o a través del apartado de preguntas, que serán debidamente respondidas en la parte del coloquio. Un coloquio dedicado, como digo, a las personas que se ocupan y preocupan por sacar adelante un negocio de los que fueron considerados esenciales durante lo peor de la pandemia, pero que no por eso, no por haber podido trabajar en mejores condiciones que otros negocios en otros sectores, han dejado de padecer, y aún padecen, bien lo sabéis, los rigores de la crisis económica derivada de la crisis sanitaria de la COVID-19. Vamos a hablar de pasado, de lo que nos ha ocurrido como profesionales y empresarios de la postventa de VI estos meses de atrás. El año largo ya que va desde marzo de 2020 a este junio de 2021, a este 16 de junio de 2021. Pero vamos a hablar también y mucho de los meses, de los años que nos quedan por venir, de los desafíos a los que se enfrenta el taller de VI, a los que nos enfrentamos, y de la mejor forma o formas de enfrentarlos con las mínimas garantías de éxito. Y lo vamos a hacer en el siguiente orden. A continuación va a abrir la sesión Roberto Wismans, Key Account Manager de formación de Clarios, la empresa fabricante de las baterías Varta y colaboradora de Cetra. Tras él tendrá lugar una mesa coloquio con Antonio Atienzar, presidente de la Comisión de Vehículo Industrial de Cetra, y con Arsenio González, director de Ventas y Desarrollo de Negocio de Cojali, empresa, como muchos de vosotros sabéis, especializada en soluciones tecnológicas para la diagnosis del vehículo industrial y soluciones telemáticas integradas con diagnosis remota. Pero sin más preámbulos, empezamos, amigos, y lo hacemos con Roberto Wismans, Key Account Manager de Varta, que nos va a explicar, atención, prestad mucha atención, cuál es el contexto de los cambios normativos, de los cambios tecnológicos que explican la evolución de las baterías para vehículo industrial. Nos va a contar cómo han cambiado esas baterías, porque han cambiado y mucho, y por qué lo han hecho, cuáles son las nuevas necesidades que tienen que satisfacer en los vehículos industriales más modernos. Así que adelante, Roberto, por favor, te pido que te manifiestes, compartas pantalla y nos ilustres acerca de cómo han ido evolucionando esas baterías. Muy buenas tardes, Raúl. Buenas tardes a todos. Lo primero es dar las gracias a Cetra y a Javier a través de IFEMA por la participación en este webinar con vosotros y poder dar un poco el punto de vista del fabricante de baterías, en este caso, sobre la evolución tecnológica que están sufriendo los vehículos y en qué afecta en determinados productos. Bueno, lo que queríamos, lo que se trata de la ponencia es intentar exponer un poco cuál ha sido la evolución de lo que es la tecnología en los últimos años y por qué ha venido dada al mercado. Es decir, durante los últimos 10 años hemos tenido una serie de regulaciones gubernamentales que nos han hecho cambiar, sobre todo en materia medioambiental, haciendo que tener que reducir las emisiones tanto de óxido de nitrógeno como de monóxido de carbono, que en un primer momento, a finales de los años 2000 y principios de los años 2010, 12, hizo que los fabricantes, para empezar a cumplir esta normativa, incorporasen a los vehículos diferentes tecnologías o nuevos elementos dentro del vehículo, como puede ser el depósito de AdBlue. En el caso de la batería, lo que hizo fue modificar directamente la posición donde se incorporaba a los vehículos, yendo al final a un eje de bastidor que supone un nivel de vibraciones muy superior a lo que teníamos hasta entonces. Por otro lado, hemos tenido regulaciones para que el camión reduzca al máximo el nivel de consumo, y los vehículos han incorporado diferentes tecnologías y más modernas tecnologías para ahorro de consumo, con lo cual hace que la batería
con estos nuevos elementos electrónicos sufra también mucho más. Con lo cual tenemos en un primer momento dos cambios que se produjeron a principios de 2010 y que hace que la batería, una batería que teníamos como un elemento en el que solo mirábamos o solo nos interesaba el voltaje y la capacidad de arranque que teníamos para poderlo arrancar en un momento dado, empieza a incorporar otra serie de factores claves a la hora de tener que pensar qué tipo de batería ponemos o no. Es decir, eso en un primer momento los fabricantes nos llevó a fabricar un tipo de batería nueva, mucho más reforzada, con una capacidad diferente de soporte de vibración, como fueron las baterías FB, Enhanced Float Battery, que llevaban un tipo de consumos internos de vibración mucho mayor. Cambiaron la regulación europea para tener un cambio de regulación para que este tipo de baterías fuesen las especiales para la quinta rueda, la batería que van en el bastidor. Otro de los cambios que ha habido en estos últimos años ha sido la regulación de la conducción. Esto ha hecho que las rutas logísticas varíen y tengamos más tiempo de uso del vehículo durante la semana, es decir, estamos más tiempo de viaje en la carretera, no quiere decir que estemos más horas de conducción. Esta reducción de horas de conducción que ha habido en la normativa lo que ha llevado es a un cambio de uso del vehículo, en el cual tenemos una función de hotel, digamos, en el cual estamos mucho más tiempo en el interior del vehículo, ya que estamos muchas más horas parados de lo que estábamos antes. Y eso lo que ha hecho es que se busque un mayor confort para el conductor. Este mayor confort, los fabricantes de vehículos ha hecho que incorporen muchas novedades tecnológicas, que lleven incorporadas también elementos como microondas, neveras, funciones de parking cooler, es decir, tenemos aire acondicionado para el momento de parada, tenemos calefacción para el momento de parada, elementos nuevos para el camión, que hace que necesitemos un mayor número y una mayor demanda energética de la batería. Tiramos mucho más tiempo de la batería de lo normal, y también necesitamos que ese tipo de demanda energética la batería la pueda recuperar después una vez empecemos a trabajar. ¿Qué ha llevado esto y qué ha cambiado el papel de la batería dentro del vehículo? Pues bueno, ahora tenemos que ofrecer una mayor duración cíclica para poder cubrir todas esas funciones de hotel. Tenemos que tener una mayor aceptación de carga para poder recuperar esa batería una vez ha sufrido la descarga en el vehículo. Tenemos que poder proporcionar, una vez que por la mañana arrancamos el vehículo, poder arrancar un rendimiento óptimo después de haber sufrido una descarga, pues haber tenido el aire acondicionado, de diferentes elementos electrónicos por la noche que van haciendo que se descargue la batería. Necesitamos una batería que sea capaz de aguantar esa capacidad al mayor nivel posible y ofrecer una mayor resistencia a la vibración. Es decir, hemos pasado de tener una batería que solo nos preocupaba el voltaje y el arranque y el que podía tener en un momento dado, a tener una batería que tienes que pensar en ella como una batería que cubra todos este tipo de elementos, ¿vale? Todo esto ha hecho que estemos preparados con todos estos cambios tecnológicos y lo que nos viene en el futuro. Tenemos una serie de modificaciones como son la función a vela, tenemos el passive boost, que trabajamos sin el vehículo se desengancha del alternador para poder coger mejores prestaciones y ahorrar gasolina durante el start. Tenemos el start-stop, que vendrá en breve y está viniendo ya a los vehículos nuevos, con lo cual necesitamos una nueva tecnología, que en este caso es la tecnología AGM. Esta tecnología AGM, la diferencia que lleva es que cumple todos estos pasos que hemos hablado. Es decir, estamos dando, o se va a dar con este tipo de baterías, 6 veces los ciclos que da una batería convencional, es decir, una batería de ácido plomo de cualquier tipo de cualquier fabricante, 3 veces por encima de lo que es
veces por encima de una batería FB y cumplimos los requisitos sobre vibraciones. Somos capaces de aceptar una descarga de hasta el 80% de profundidad en la descarga. Somos capaces, después de esa descarga, aceptar la capacidad de arranque que necesita por la mañana y, sobre todo, es una batería que acepta y recupera una vez que se pone en funcionamiento el vehículo y vuelve a poner la batería en correcto funcionamiento. Todo esto lo que conlleva es que bueno, son tecnologías nuevas que llevamos al mercado y lo que hay que hacer sobre todo es ayudar al taller, es decir, ayudar al taller a conocer todo este producto. Por eso, de cara a lo que es todos los fabricantes, debemos dedicarnos y deseamos dedicarnos a daros toda la formación posible a todos los talleres para poder explicar por qué este tipo de baterías son las que conllevan y las que van a hacer que los vehículos funcionen con todos estos nuevos elementos tecnológicos, con toda la conectividad nueva que viene y con todos los elementos que van a incorporar en el futuro los vehículos, y necesitamos ofrecer esa formación a los talleres. Por otro lado, necesitamos también ayudar a los talleres en el sentido de que cada vez va a ser, al igual que pasa en los vehículos de turismo, mucho más complicado el elegir la batería correcta para cada uno de los vehículos, y para ello lo que hacemos es sacar diferentes aplicaciones para los talleres, para que les sea más fácil el poder elegir la batería correcta y que luego no tengamos problemas a la hora de tener problemas de garantía y poder funcionar. Dentro de esta información, lo que buscamos es dar mayor información técnica a los talleres de vehículo industrial para que estén preparados para toda esta evolución tecnológica y digital que viene en el futuro a la hora del trabajo. Por tanto, como resumen, tenemos unos mayores equipamientos de vehículo y, por lo tanto, mayor complejidad. Tenemos una cosa importante que valorar, que es el coste del combustible, con lo cual tenemos nuevas funciones como sistemas Woods, Eco-Roll, Reselling, Platoning, que son palabras nuevas que van a venir en el futuro al vehículo industrial. Tenemos una mayor tendencia a buscar el confort de la persona que conduce nuestros vehículos, por lo cual tenemos una demanda de energía adicional en el vehículo y tenemos unos mayores consumidores eléctricos a bordo. Esto, como comentaba, lo que necesitamos son una serie de baterías y lo que tenemos que es intentar analizar y tener en cuenta que, igual que pasa en el vehículo, la batería del camión va a ser una pieza fundamental para poder mantener todos estos sistemas nuevos y toda esta conectividad que necesitamos en el futuro, y que los fabricantes estamos trabajando, digamos, en función de los requisitos que nos van pidiendo los fabricantes de primer equipo para poder estar al día y que el vehículo esté en lo menor tiempo posible parado, que no se sufran averías porque es la batería de problemas, sino que buscamos una batería que paralice todos esos problemas que puedan tener en la carretera. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Raúl. Mil gracias, Roberto. Te vamos a pedir, si eres tan amable, que dejes de compartir pantalla para poder avanzar y vernos ahí las caras, los que vamos a participar ahora en el coloquio, por si alguno nos quiere tomar la matrícula y hacer preguntas con nombres y apellidos bien dirigidas durante la parte de preguntas. ¿Qué recuerdos se pueden formular a través de las herramientas que tenéis en el Zoom, bien a través del chat o bien a través del apartado preguntas y respuestas? Aprovechad, no es fácil tener ahí al otro lado de la pantalla a dos profesionales como los que nos van a acompañar en el coloquio, Antonio Atienzar y Arsenio González, representantes del taller y del proveedor del taller. Seguimos avanzando. Gracias, Roberto. Interesantísima exposición sobre cómo son las baterías de vehículo industrial, de los vehículos más modernos y por qué son así, de qué forma han tenido que evolucionar para satisfacer las necesidades de esos vehículos. Seguimos adelante
como decía, pero antes de dar paso al coloquio, permitidme modestamente compartir apenas unos datos del Club de la Postventa de Automoción que nos permitan contextualizar la realidad económica y emocional, cómo siente y cómo piensa del taller de vehículo industrial en la actualidad. Algunos de ellos tienen origen en Top Data, empresa de estudios de mercado que trabaja con un número importantísimo de órdenes de reparación reales de talleres, con una muestra de órdenes de reparación reales de lo que ocurre en el taller, y otros proceden de encuestas telefónicas que realiza periódicamente el club. Así que, si me permitís, y voy a intentar que los duendes que anidan en todo lo digital no me jueguen a mí ninguna mala pasada, voy a compartir apenas vamos a ver si tengo fortuna, Antonio. Yo no tengo también que transformarme digitalmente. A ver si hay suerte. Venga, le damos a compartir y yo entiendo que estoy compartiendo ya, ¿verdad, amigos? Te falta pantalla completa. ¿No sale la pantalla completa? Debería salir. No. Pero bueno, se tiene casi claro. Se tiene casi claro. Vamos a intentarlo de nuevo. Teóricamente... sí, vamos a ver. Ahora estamos en pantalla completa. ¿Cómo se nota la experiencia? Sí, que es un grado. Aprendo de los mejores, Antonio. Bueno, vamos al lío. Suerte tienes que hoy no compartes tú ningún documento. Bueno, la primera slide que os quiero mostrar, por centrarnos, ¿vale? Cuando se habla de talleres de vehículo industrial, uno nunca sabe muy bien de cuántas empresas estamos hablando. Si ya es difícil tener claro cuántos talleres hay en España con carácter general, cuando uno se aproxima al taller de VI, aunque sabemos que son menos, no por eso deja de ser fácil, sigue siendo muy, muy complicado. Nosotros, en el ámbito del club, hemos hecho una investigación apoyándonos en Top Data que nos permite aportar estos datos. Digamos que talleres que en España, de una forma u otra, tocan el vehículo industrial, habría unos 7.000, que son muchos, son una barbaridad. ¿Pero qué significa que tocan? Pues que en algún momento a lo largo del último año han hecho alguna intervención sobre un vehículo industrial. Desescalemos un poquito y veamos, desmenucemos en qué se puede desagregar esa cifra de unos 7.000. Pues habría unos 2.600 que serían talleres que tocan el VI sin ser especialistas en VI, pero bueno, que lo tocan con una cierta frecuencia, probablemente vehículos industriales de menor tamaño y no tanto de gran tamaño, y habría unos 3.140 talleres que serían, estos sí, especialistas en vehículo industrial, que aunque puedan tocar el turismo, ¿vale?, pero tienen su mayor parte de actividad en el vehículo industrial. Y ahora un poco la joya de la corona, aquellos talleres que son puros de vehículo industrial, porque solamente tocan vehículo industrial y tocan el vehículo industrial que le gusta al profesional de vehículo industrial, el grande, el de gran tonelaje. Estos datos salen, como digo, de los estudios del club que realizamos junto a Top Data y que tienen una parte muy interesante. Se extrae información de una muestra representativa del sector de 163 talleres, el último estudio que se realizó, una muestra de datos real de ventas, de lo que ocurre en las órdenes de reparación. Y esto me permite dar un paso adelante. Perfecto. ¿Cómo fue el año pasado para el taller de vehículo industrial en este país? Según los datos que manejamos en el club de la postventa de VI con fuente, insisto, Top Data, y esas órdenes de reparación que se analizan, os doy los datos gordos. El mercado habría bajado en el año malo de la pandemia en unos 190 millones de euros. Esto significa que habría acumulado un descenso del menos 11,1%, significativamente más moderado que el que tuvo lugar en el ámbito del turismo. Estaríamos hablando de un decrecimiento anual de en torno al 11,1%. ¿Qué habría pasado o qué está pasando en este año 2021? Estamos todavía cocinando los datos, no disponemos, como es natural, de los datos del primer semestre porque todavía estamos a 16 de junio, pero sí os puedo adelantar que con datos al mes de mayo
la idea es que estos primeros 5 meses el mercado se ha comportado mejor que en los últimos meses del año 2020 y os aporto el dato, el crecimiento estaría en torno al 25-27% respecto al año pasado, que tiene poco mérito porque el año pasado, el año pandémico, hubo serias restricciones a la movilidad que afectaron significativamente al transporte tanto de mercancías como de pasajeros, pero el dato interesante es el que os aporto ahora. En estos primeros 5 meses de año, el mercado estaría creciendo por encima de la cifra que hizo en los 5 primeros meses del año 2019, del año prepandémico. Cuando tengamos los datos cerrados los compartiremos en el ámbito del club de la postventa de VI, pero sí quiero señalar ese dato. El mercado en estos primeros 5 meses del año estaría creciendo ligeramente por encima de las ventas realizadas en el año 2019, que creo que es un mensaje para el optimismo. Avanzo con apenas 2 datos más. Os he dado un poco la idea de cómo han evolucionado las ventas en 2020, en estos primeros 5 primeros meses del 2021, con datos extraídos de órdenes de reparación reales de talleres de VI distribuidos a lo largo y ancho de toda España, pero en el club se hacen otro tipo de estudios. Se hacen estudios cualitativos, preguntamos a los talleres y se hacen dinámicas de grupo con los talleres. Y apenas por mostraros las conclusiones del último que realizamos, basado en 192 entrevistas telefónicas donde los encuestadores del call center dedican un ratito a cada taller, voy a compartir con una base, sobre la base de datos de talleres que disponemos de unos 1.800, voy a compartir, si os parece, las conclusiones, porque me parece que es lo más significativo. Os decía hace un instante que las ventas el año pasado cayeron un 11,1%. Pues cuando tú preguntas a los talleres, a esos casi 200 talleres a los que se les ha hecho una encuesta telefónica, ellos estiman que la caída, la percepción que tienen de la caída es de casi el doble, de un 20,7%. Es interesante observar la discrepancia que existe entre la realidad que sale del estudio cuantitativo que mide lo que ocurre en los DMS de los talleres, en esas órdenes de reparación, y lo que ocurre en la percepción que tiene el taller. Por aportar algún titular más, la mayoría de los talleres consideran que este 2021 será mejor que el 2020, faltaría más, ya estamos en plena desescalada y buena parte de la población adulta vacunada, y los que no lo están, pues lo estarán en los próximos meses. Siguen siendo optimistas si les preguntamos por clientes, por si su cliente va a tener ganas de mantener y reparar su vehículo industrial, pero hay matices. Hay matices. El taller considera que durante lo peor de la pandemia el cliente flotista, el gerente de flota, ha tenido menos ganas de poner a punto sus vehículos. Sin embargo, el autónomo, a pesar de todo y con una cierta presión en precios, se ha comportado ligeramente mejor. Y un dato que el año pasado nos preocupaba mucho y que este año parece que preocupa menos, el tema de los retrasos y de los impagos. No es algo que preocupe al taller. Quería simplemente, y dejo de compartir pantalla si soy capaz. Perfecto. Quería simplemente compartir estos datos con vosotros antes de entrar, como suele decirse, de hoz y coz en el coloquio. Resumo, a ver si soy capaz de hacer honor a mi condición de periodista. El año 2020 fue un desastre. El año 2021 no ha empezado mal del todo, ha empezado significativamente mejor que el año pasado, pero yo creo que lo más interesante de todo es que ha empezado algo mejor que el año 2019, el año prepandémico. Y ese dato no es dato de percepción, sino que es dato de las órdenes de reparación. Probablemente muchos de los talleres que nos escuchen dirán, pues en mi caso no ha ocurrido. Claro, es lo que tiene la estadística. Sabéis el ejemplo de los pollos, ¿no? Quiero decir que puede que a ti no te toque ningún pollo y al otro le toquen los dos, y resulta que la media es que cada uno le toca un pollo. Amigo, igual es que no has hecho las cosas que debías hacer para que te tocara tu parte de uno de los pollos, o que te tocaran los dos porque alguien, como decía el otro, pues me ha robado mi queso. Y yo no me enrollo mucho más, vamos a avanzar, si os parece, con el coloquio. Buenas tardes, Antonio, buenas tardes.
Arsenio, que os tengo ahí escuchando atentamente, pero como sé que sois buenos conversadores y que nos vais a deleitar ahora con todo lo que sabéis sobre el sector y más que lo que sabéis, fijaos, yo creo que puede ser interesante vuestra percepción, vuestra visión de futuro de hacia dónde vamos y qué cosas hay que hacer para enfrentar ese horizonte de futuro con algunas garantías. Quiero señalar también que nos tenía que acompañar en este coloquio, pero se ha excusado por causa de fuerza mayor y lo habéis visto en el programa y es de justicia señalarlo, Rafael Martínez Moraga, que era un poco la persona que iba a representar al taller oficial, pero bueno, le ha ocurrido una cosa importante y no nos puede acompañar en este momento. Entonces, por romper un poco el hielo, si os parece, Antonio y Arsenio, yo os haría una primera pregunta. Si yo os pidiera, Antonio, por centrar el tema, una sola palabra con la que tú definirías la situación actual del taller que mantiene y repara vehículos industriales en España. ¿Cuál sería esa palabra? Hombre, a mí me gustaría utilizar dos, pero una venga. sobre todo es incertidumbre. Está muy claro que hay una incertidumbre no solo por lo que hemos pasado, sino por todo lo que nos espera, pero a la vez hay otra palabra que creo que es fundamental para los talleres, que es la esperanza, porque la historia nos avala. Siempre hemos sabido adaptarnos a los cambios, por muy fuertes que hayan sido, y en este momento va a haber cambios muy, muy importantes, pero creo que la esperanza no la vamos a perder. Incertidumbre y esperanza. Arsenio, por abrir también el fuego, ya sé que es un ejercicio un poco complicado. ¿Cómo definirías tú con una, te dejo dos palabras porque Antonio ha utilizado dos, la situación actual desde tu punto de vista, que no sé si preguntarte tanto por el taller como por el sector en su conjunto, por la postventa de VI? Ajá, muy bien, pues en primer lugar gracias a Cetra y a Motortech Meetings por invitarnos a participar en este webinar y a todos los que están participando de él también agradecerles su presencia. Yo creo que una palabra que la has mencionado tú antes, Raúl, la palabra para mí clave es esencial. Es decir, ya lo éramos antes, es decir, nada ha cambiado, pero creo que la crisis lo ha puesto de manifiesto. Somos esenciales, es decir, el segmento, la logística, hace que cada lineal, cada supermercado esté lleno de cosas, que cada producto que llega a nuestras casas, evidentemente llega con una logística que cada vez debe ser más inteligente, que cada vez debe respetar más el medio ambiente, es decir, tenemos que tener una logística muy, muy, muy exigente, pero lo fundamental para mí es que considero que los talleres que se encargan de reparar estos vehículos que forman parte de la logística son esenciales. Para mí es una puerta al optimismo. Para mí es una puerta, evidentemente, que sin lugar a dudas el taller da servicio al vehículo industrial, da servicio a la logística y todo se mueve, todo se transporta. Bueno, Antonio hablaba de esperanza y de alguna manera tú también transmites la misma idea, solo que en términos de optimismo, ¿no? Agarrándote a esa condición de esencial que tiene el taller de vehículo industrial, porque trabaja para un sector que también es esencial, que es el del transporte. Bueno, hasta ahora hemos empezado fácil, hemos empezado un poco con la parte más filosófica del asunto, pero vamos a aterrizar porque es lo que esperan de nosotros los profesionales y empresarios del taller y profesionales y empresarios también de los proveedores del taller que están al otro lado de la pantalla, a los que vuelvo a animar a que vayan pensando sus preguntas para formularlas a través del chat o a través del apartado de preguntas y respuestas de la herramienta de Zoom. Voy a ver si soy capaz de formular bien la primera pregunta. Cuando uno se asoma a lo que dicen distintas fuentes de lo que le preocupa al taller de vehículo industrial, y ojo, hay muchísimas fuentes, porque aquí todo el mundo habla del sector y todo el mundo habla del taller, desde los artículos de prensa, sus entrevistas a talleres, hasta los estudios que realizan empresas de investigación de mercado, como los datos que he presentado ya hace un momento, más o menos salen los mismos temas, ¿vale? Y ojo, la nómina de preocupaciones para el taller no es pequeña. Transformación digital, nuevas tecnologías de los vehículos, propulsiones alternativas al diésel, la electrificación, la conectividad, la automatización, la relación con los proveedores de producto, de recambio, de servicio, la evolución posible de un cliente muy
autónomo, transportista autónomo a otro gerente de flota, el tema de los talleres ilegales, el tema del fenómeno de las redes, de la relación con las aseguradoras. Madre mía, qué cantidad de preocupaciones. ¿Cuál sería para vosotros, Antonio y Arsenio, el principal desafío? Vamos a hablar un poco de todos estos temas, pero el principal de los que yo he enumerado u otros que me haya dejado en el camino, que a corto y medio plazo tiene el taller, aquel en el que tiene que estar pensando hoy, esta tarde del 16 de junio, pero también a finales de año, cuando haga balance de cómo ha ido este 2021 y prepare el 2022. Solo uno, por favor, bien explicado. Luego ya hablaremos del resto. ¿Cuál de todos esos desafíos que he señalado o otro que se os ocurra sería aquel en el que le tiene que venir a la mente, en primer lugar, al taller? Antonio. Pues si tengo que elegir uno, creo que lo tengo no claro, súper claro. Es la falta de profesionales y la formación de los que estamos. Creo que son la principal incertidumbre y preocupación que tenemos ahora mismo los talleres, porque no encontramos mecánicos, no encontramos profesionales. Y nosotros tenemos que, los pocos que estamos, porque tú has dicho antes el número, 1.200, 3.000, dependiendo de los que tocan, tenemos que formarnos. Y ahí es donde tenemos el problema. Aunque ahora mismo creo que está, si no me equivoco, se está trabajando en un decreto en las Cortes de que va a ser obligatoria la formación dual. No es que van a dar a elegir, creo que va a ser obligatorio a partir, en el momento que lo aprueben, no sé qué año será, es decir, que habrá un 25% de prácticas que van a tener que realizar los nuevos o los futuros profesionales del sector en nuestros talleres, pero con un contrato que tendremos que realizar. Es decir, que nos pasan una parte del coste, nos lo van a pasar a las empresas. También tenemos una gran preocupación porque necesitamos una formación rápida para la reparación y mantenimiento de los nuevos sistemas de los ADAS, los de seguridad. Creo que eso es de obligado cumplimiento. Todos los sistemas de conectividad, todo eso se necesita una gran formación. También creo que es un punto muy importante, aunque le prestamos muy poquita atención o nos olvidamos de los profesionales, que es la gestión de empresas. Creo que hoy en día cada vez coge más relevancia la gestión de empresas, que podemos ser muy buenos profesionales, pero si no sabemos gestionar nuestra empresa, creo que tenemos un futuro complicado. Entonces, ahí también necesitamos formación, o bien, aparte, que nos venga desde las instituciones, o bien creo que es el momento de las asociaciones, que es donde tenemos que impartir por lo menos esa formación, que es la de enseñarnos a gestionar nuestra empresa, cómo podemos ahorrar, cómo podemos funcionar, y de ahí vendrá unido poder captar y fidelizar a los clientes. Y una preocupación que creo que es muy importante y que tenemos que ir pensando ya todos los talleres, porque ahora vamos a tener una gran duda. ¿Qué elegimos? ¿Cliente autónomo o cliente flota? Y son distintos totalmente. No se parecen absolutamente nada. El autónomo hay que tratarlo de una manera y la flota de otra manera muy distinta. Tú lo has dicho al principio. El año pasado la flota pues pasaba del mantenimiento, no era su problema grave, era hacer kilómetros y trabajar. Entonces, ahí esa decisión que tenemos que tomar nos va a hacer falta también formación, porque no es lo mismo hablar con un autónomo que hablar con una empresa que controla todos los movimientos y todas las paradas de vehículos. Y ahí entra la digitalización. Volvemos a lo mismo, a la conectividad, estar en pleno contacto con esos clientes y venderles la idea, que ellos no se tienen que preocupar del mantenimiento de su vehículo. Sí sabemos que todos tienen su taller, pero claro, recorren el mundo nacional y ahí se averían. Ahí es donde se tiene que llegar a los acuerdos oportunos. Y aquí entra, aparte de las asociaciones que he nombrado antes, los grupos, o bien de talleres, o tendremos que buscar el sistema para estar todos unidos y poder dar lo que quieren ahora mismo la flota. La flota lo tiene muy sencillo. Van a un servicio oficial y tienen servicios en toda España y en toda Europa. Pues entonces nos tenemos que unir. Entonces tenemos que crear, que ya están creadas las redes de talleres para poder dar los mismos servicios y poderles vender esa idea
total a la flota. Creo que esos son, para mí, el gran problema que tenemos ahora mismo los talleres y en el que estamos pensando noche y día, porque mañana se jubilan los mecánicos que tenemos y ¿dónde están los que van a entrar? Aparte de que aquí hay que trabajar sábados y encima festivos y en temporada no te quiero decir. Y me gustaría hacerte una reflexión de los datos que tú has dado, si me permites. ¿Por qué esa diferencia de percepción del taller a las encuestas? Yo creo que la diferencia está, como tú bien has dicho, es que en España hay muchas autonomías y dependiendo por dónde pasa el camión, en la pandemia ha sido muy claro, el corredor del Mediterráneo, todo lo que es alimento, todo lo que es exportación, y ahí se ha trabajado bastante bien, pero nos vamos a la parte sur de España y ahí cambia el sistema, o nos vamos para el norte que también han funcionado muy bien. Creo que por ahí van esa diferencia de percepción del taller a la realidad. Antonio, has estado vivo, porque has tomado todos los desafíos que hemos enumerado y has dicho, estos se resuelven con formación. Claro. Pero al final me has enumerado todos. Hombre, claro, sí, es sí, que sí, van todos unidos, es que no podemos separar a uno o separar al otro, ¿no? Venga. Aquí creo que tenemos que ir todos juntos, recambistas, talleres, administraciones y los transportistas, claro, porque sin ellos nosotros nos tenemos que ir. Me quedo con el titular de que hay que trabajar la formación, la cualificación del profesional para poder enfrentar todos esos desafíos y luego en un ratito, después de escuchar a Arsenio, vamos a ver cuántos de esos desafíos podemos desmenuzar. Has señalado también que hay una responsabilidad en la administración vía FP, que hay una responsabilidad en las asociaciones que también tienen que aportar lo que puedan aportar en materia de formación y que hay otra responsabilidad en los proveedores. Has hablado del fenómeno de las redes, que algo hacen, de los grupos. Bueno, por centrar un poco el resumen de tu intervención. Arsenio, ¿cuál sería a tu juicio el principal desafío? Ya ves que hay un mogollón de ellos, pero quizá desde vuestro lugar en el mercado, que es muy importante y relevante, ¿cuál sería el principal desafío que tiene por delante el taller de reparación? De haberlo sabido me había escogido la primera posición para hablar porque Antonio me lo ha machacado todo. No, pero él habla en nombre del taller, tú tienes otra posición complementaria. Bueno, sinceramente es bastante coincidente, pero quería hacer también una matización a lo que ha dicho Antonio anteriormente, cuando habla de la responsabilidad del taller como empresario. Para mí que muchas veces la diferencia entre lo real y la encuesta es que realmente el taller, en muy pocas ocasiones, tiene una idea exacta de cuánto factura mensual, cuánto factura por ticket. Es decir, faltan datos, falta manejo de la sensibilidad de lo que sería la empresa y el conocimiento de su día a día. Si le preguntan, pues va jodido, perdonad por la expresión. Es decir, facturo menos de un 20%, es decir, pero sí que es cierto que hay que profesionalizar el sector. Somos esenciales, ya lo hemos dicho antes, vamos a profesionalizarnos, porque realmente yo creo que es el dato fundamental. Y volviendo a la pregunta, es que coincido plenamente con Antonio. Los retos son tantos, las necesidades son tantas, que yo creo que el reto que tiene ahora mismo el taller es que no encuentra personal cualificado. Este creo que es el reto. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas el vehículo evoluciona, el segmento evoluciona, pero esto no se puede dar respuesta si no tenemos personal cualificado. Y he apuntado 4 puntos que creo que para mí son claves. La necesidad de personal cualificado no hay discusión alguna. Es decir, por ahí no podemos saltar este punto. El papel de la administración. El papel de los fabricantes. También es importante que, evidentemente, los fabricantes al final son los que están montando sistemas en los vehículos industriales. Y el papel del taller como empresario. ¿Vale? En cuanto al personal cualificado, tenemos que tener en cuenta que todas las empresas del mundo, de cualquier sector, pues están buscando personal cualificado para desarrollar sus proyectos, para desarrollar sus actividades. Pero el sector de la automoción es súper importante porque está en evolución constante. ¿Qué ocurre? Cada vez salen nuevos sistemas más tecnificados, más electrónicos, con mayores capacidades y, por mencionar algunos, sistema de posttratamiento de gases de escape, es decir, una industria química con ruedas. Lo ha mencionado antes Antonio. ADAS. Es decir, vamos a ver si nos hacemos la idea.
tenemos ya vehículos que se frenan solos. Tenemos vehículos que corrigen la dirección. Es decir, nos tenemos que hacer la idea de qué responsabilidad tenemos en el momento de la reparación de un vehículo que ya toma sus propias decisiones. Entonces, realmente el taller debe acompañar el parque móvil que hay en circulación, lo debe acompañar al 100%. Esto es fundamental. El siguiente punto del que quería comentar es el papel de la administración. Me hago eco de una noticia que además se ha publicado ahora mismo, que dice que alerta sobre la escasez de formación profesional para vehículo industrial. Es decir, los ciclos de formación profesional, el 95%, según dice el dato, están dirigidos a formación para turismo. Es decir, hay una gran demanda de formación profesional para vehículo industrial. Me gustaría remarcar que creo que con una buena formación electromecánica y una buena formación en diagnóstico de vehículo industrial, creo que no le faltaría, vamos, me atrevo a asegurar que no le faltaría trabajo. Seguro. Estoy totalmente convencido. Entonces, desde el punto de vista de la administración, de las asociaciones, desde el punto de vista de los orientadores, a la hora de escoger estudios, se debe insistir de que el sector del vehículo industrial, el segmento de vehículo industrial, tiene futuro y tiene salidas profesionales. Otro tema que he mencionado, ya digo, si me lo ha machacado todo. Antonio lo ha repasado todo. La formación dual, creo que es una asignatura pendiente. Tenemos jóvenes que quieren trabajo y empresarios que quieren trabajadores. Creo que el entorno es para entenderse. Tenemos gente que quiere aprender y gente que quiere enseñar. Creo que el entorno habría que ponerse de acuerdo. Creo que hay que tener algo más de voluntad en el tema de formación. Y la administración tiene mucho que decir aquí. Siguiente punto que os comentaba, el papel de los fabricantes. Sin duda los fabricantes, si me meto yo en el saco, tenemos una gran responsabilidad en este punto. Al final, por ejemplo, nosotros en el departamento de formación, en la parte nuestra de vehículo industrial y en la parte de diagnosis, necesitamos provocar buenos profesionales. Porque en la medida, es totalmente egoísta lo que voy a decir, en la medida que provocamos buenos profesionales, tenemos buenos equipos de diagnosis. Es decir, no hay ningún buen equipo de diagnosis que exista en el mundo si no está bien manejado por un profesional. Entonces ahí las empresas fabricantes, distribución, están haciendo un gran esfuerzo por la parte de formación. Y están apostando, creo que sería una de las principales a las que hacer el taller. ¿Vale? Y por último, el papel del taller como empresa. El taller debe considerar que la formación debe ser un papel constante. Es decir, los vehículos evolucionan. Constantemente estamos viendo avances tecnológicos de ultimísima generación. La tecnificación es, vamos, algo brutal. ¿Dónde voy a parar? El taller debe de tener claro que tiene que tener un programa de formación para su personal. Porque si no acompaña los vehículos que están funcionando en la carretera. No acompañan los vehículos que están saliendo por las puertas de los fabricantes. Entonces, sin lugar a dudas, el taller debe de considerar que dentro de su planificación, la formación no es algo que se necesita, es algo que se hace. Creo que resumido, si solucionamos esto, 4 o 5 cosas de las que nos preocupan las tenemos solucionadas, o por lo menos en el camino de solución. Oye, súper interesante, Arsenio, o sea, tremendo el nivel que está teniendo este webinar. Habíamos preparado posibles temas para abordar, como veis son las 7 menos 5 minutos. Os voy a ir formulando preguntas, si os parece, y os voy a pedir que seamos lo más conciso que podáis, ¿vale? Para, en la medida de lo posible, ir tocando todos los temas que estaban previstos. Hay una palabra, ya sabéis que de cuando en cuando se ponen de moda palabras que definen pues, una época y ahora parece que es la sostenibilidad, pero 10 minutos antes de la sostenibilidad era la digitalización y la transformación digital y todo el mundo le decía al taller en general y al de vehículo industrial en particular, tienes que digitalizarte, tienes que transformarte digitalmente tu empresa porque serás más eficiente y rentable. Perfecto.
¿En qué consiste, Antonio, la transformación digital del taller y cómo de importante es? Pues yo lo entiendo de dos maneras, muy simples. La primera es la gestión de empresa, es digitalizar toda lo que es la gestión, ponernos con un software, un hardware, hacer inversión para ese futuro, porque si no conseguimos hacer esa gestión perfecta, lo vamos a tener muy complicado para todo lo que viene, para los nuevos sistemas, para lo que quiere el cliente, cómo nos vamos a tener que comunicar. Entonces, no es fácil, porque estamos hablando que es un salto muy, muy complicado. Y segundo, la relación con el cliente, que ya lo hemos hablado antes. Tenemos que saber relacionar. Hasta ahora era de boca en boca. Íbamos y hablábamos con él, pero han cambiado. Ahora tienen mucho tiempo el transportista, lo habéis dicho al principio, de 16 horas, lo ha dicho, creo que ha sido Roberto, de 16 horas ha pasado a 8, tiene mucho tiempo libre y utilizan las nuevas tecnologías. Y ahí es donde nosotros tenemos que entrar, porque si no lo hacemos nosotros, el taller multimarca o independiente, no lo van a hacer los fabricantes y no podemos permitir que nos coman ese trozo de tarta tan importante, porque hasta ahora lo teníamos, con el boca a boca lo teníamos ganado, pero ahora tenemos que aprender a hablar con el cliente y no va a ser de boca en boca, va a ser a través de las redes sociales, queramos o no queramos. Y todo eso entra dentro de la digitalización, que también aquí volvemos a pedir la ayuda de las administraciones para que nos pueda ayudar y poder implantar todos esos sistemas que tienen un coste. Y sobre todo, lo más difícil es que nosotros vamos a tener que buscar a personas cualificadas para que nos lo puedan desarrollar dentro de nuestra empresa. Perfecto. Arsenio, desde vuestro punto de vista, ya has visto que Antonio ha sido muy concreto, o sea, ha hablado de herramientas informáticas muy concretas, de formación de gestión que facilitan los procesos del taller para ser más eficiente y como resultado ser más rentable. Desde el punto de vista de un proveedor como vosotros, ¿en qué consiste la transformación digital del sector de la postventa de VI y de los talleres en particular? Vale. Bueno, en concreto, sin lugar a dudas, el taller debe digitalizarse en todos sus procesos. Es decir, debe mejorar el generar menos papel y entender todos los procesos digitales, desde la facturación hasta las órdenes de trabajo, pasando por la conectividad con sus clientes. Pero yo creo que el gran reto está en dos palabras que se han puesto de moda y creo que funcionan conjuntas, que es digitalización y conectividad. ¿Vale? Porque al final, cuando hablamos de digitalización, hablamos de datos, y cuando hablamos de datos, yo creo que ahora mismo donde está el flujo del dato está en la conectividad con el vehículo. Es decir, hay un dato que es muy importante. Tenemos datos de clientes, facturación, montones de datos que tenemos que trabajar en la digitalización de los mismos, pero yo creo que hoy el reto está en recoger el dato mediante conectividad del vehículo. ¿Vale? En este contexto yo creo que hay temas muy, muy claros, se está generando ríos de tinta sobre este concepto, pero hay un tema muy claro y es, las asociaciones están haciendo un gran papel para defender la posición en este sentido. Es decir, CETRA, FIGIEFA, AERBI, es decir, hay muchas asociaciones trabajando para que la capacidad o la posibilidad de acceder al dato sea, vamos a entrecomillarla, no tiene por qué ser libre, pero sí tiene que ser accesible, para que talleres libres, concesionarios, flotas, evidentemente se pueda tener acceso a ese dato. Esto es fundamental. Pero también desde el punto de vista de defensa del usuario. Es decir, esto permitiría que el usuario tenga la opción de poder escoger o elegir dónde quiere reparar. Entonces, esto es importantísimo. Pero tenemos que garantizarlo de que haya conectividad con el vehículo. Y una vez que haya conectividad, que se pueda hacer digitalización del mismo, tratamiento, puesta en valor, ya hablamos de inteligencia artificial, de machine learning, hablamos de muchos conceptos que nos van a permitir que ese dato tenga uso. Por tanto, es importante defender la postura del segmento que está defendiendo la postura del usuario y que de forma legislativa está permitiendo SERMI, Extended Vehicle, Stop. Es decir, hay una serie de palabras que están por aquí, OBD, es decir, hay muchos contenidos y que las asociaciones y un montón de empresas y un montón de
personas implicadas estamos trabajando para que desde el punto de vista legislativo tengamos la capacidad. Porque si no tenemos la capacidad legislativa, evidentemente no vamos a tener ninguna opción de poder hacerlo. Una vez que tenemos esto, ¿qué ocurre con el dato? La oportunidad que nos brinda la conectividad es muy importante, la digitalización, y es que vamos a poder hablar con el vehículo, con el que está generando la información. Vamos a poder trabajar en mantenimientos preventivos y predictivos. Vamos a poder trabajar en avance, en reducir las inmovilizaciones. Vamos a poder trabajar en reducir los tiempos de espera en el taller. Y esta opción va a ser fundamental, porque lo remarca Antonio muy bien. El servicio al cliente es algo fundamental. Por lo tanto, yo creo que ahora mismo tenemos la tecnología existe, tenemos los medios y lo principal para mí sería, evidentemente, hacer uso de los mismos. Entonces, para mí, sin duda a cabo, el tema de digitalización, el tema de conectividad va a ser fundamental. Y tenemos que el taller debe pasar de ser reactivo, es decir, empezar a trabajar el cliente cuando llega a la puerta de su taller, a ser proactivo. Es decir, el cliente, el taller, puede perfectamente estar en comunicación con el vehículo y saber qué le ocurre, cuándo le ocurre y por qué le ocurre. Tenemos que hacer uso de todas estas herramientas. Arsenio, permíteme repreguntarte, me pongo en los zapatos de quien está al otro lado de la pantalla escuchándonos y dos repreguntas rápidas. ¿Cómo va esa batalla legislativa? ¿La vamos ganando como sector independiente o no se va ganando? Sería la primera, sí, porque siempre estamos hablando de que se está librando la batalla. ¿En qué punto estamos? ¿Cómo están las autoridades? ¿Más de nuestro lado o más del lado de las marcas? Bueno, considero que hay una fuerte presión. Los fabricantes tienen un lobby bastante importante, evidentemente defienden su segmento, cosa que me parece lógica, ¿eh? Pero también el sector tiene que estar unido y también defenderlo. Y casi siempre se puede decir que al final llevamos la razón porque estamos del punto de vista del usuario. ¿Qué quiero decir? El que haya acceso, conectividad, un puerto OBD para hacer diagnosis multimarca y multisistema, permite que el usuario tenga la capacidad de elegir o escoger dónde quiere reparar. En caso contrario, sería que evidentemente tú te compras un vehículo y automáticamente tienes que reparar siempre en el mismo concepto. Entonces, normalmente siempre se decanta de nuestro lado. Lo que se está pidiendo es que para que nos hagamos una idea, todo lo que es el tema de conectividad se está tratando en Naciones Unidas, es decir, no es un tema trivial. Sí, sí. Todo el tema de ciberseguridad se está tratando en Naciones Unidas. Al contrario, no es un tema nada trivial, porque afecta a la seguridad de los países, tiene que ser una norma que sea estandarizada a nivel ya no solo europeo, sino a nivel mundial. Pero por eso tiene tanta importancia. Como resumen, vamos ganando con dificultad. Segunda pregunta muy rápida, porque si no, Antonio va a decir, oye, que estoy aquí y tengo unas ganas tremendas de decir cosas. De la manera que está hablando, hay que dejarlo. Porque está diciendo la verdad. Arsenio, decías de alguna manera, y permíteme que trate de interpretar tus palabras para hacerlas más accesibles para todos nosotros. Yo no soy tan especialista como tú. En ese vínculo que existe entre la digitalización y la conectividad, en el fondo lo que hay son la posibilidad o no de trabajar de manera más eficiente en muchos de los ámbitos que has señalado por parte del taller, la relación con el cliente, no solamente el mantenimiento preventivo, sino el predictivo. Pero esto es algo que está por venir o que ya se está haciendo y los que lo están haciendo están generando ventajas competitivas frente a otros talleres. Vamos a ver, esta pregunta es muy interesante. La tecnología existe. Es decir, ya estamos en esta fase. El vehículo industrial arroja un montón de datos, en los que podemos recoger desde errores hasta temperatura. Es decir, en este contexto, una telemática de última generación, como puede ser ya el test ODF, recoge todo lo que es el tema de telemática tradicional, pero aparte de eso recoge datos del vehículo, tanto abiertos como propietarios. ¿Qué ocurre con estos datos? Que evidentemente esta cantidad de datos es ingente. Es un data lake que es masivo. Requiere de un proceso de inteligencia artificial, de machine learning, que permita obtener lo que son positivos de falsos negativos. Necesita una inteligencia que permita obtener esta información y ponerla en valor.
pero sin lugar a dudas, aquí es donde va a estar la ventaja competitiva. ¿Me vas a permitir compartir una diapositiva? A ver si tuviésemos la suerte y va y funciona. Con poco lo vas a hacer mejor de lo que lo he hecho yo antes, ¿eh? Bueno, vamos a intentarlo. ¿Se ve muy pequeño? Bueno, se ve razonablemente bien. Bien. Vale. Esto es de lo que estábamos hablando cuando hablamos de digitalización, es decir, de los datos que se están generando en un vehículo industrial, y hablamos de conectividad puestos a disposición de un taller. Por resumirlo, el ciclo de abajo es lo que hoy está en uso, es decir, tenemos una alarma, tenemos una avería y al final hay que pasar una serie de procesos. Al final tenemos que contar con el vehículo en el taller, tenemos que hacer una diagnosis, tenemos que hacer un análisis, tenemos que pedir el repuesto. Es decir, tenemos un proceso muy dilatado en el tiempo. Sin embargo, con la diapositiva de arriba, con la parte de arriba, de forma automática ya estamos en conexión con el vehículo. Si tenemos cualquier error, lo detectamos en tiempo real. Si tenemos cualquier información, nos vamos anticipando. Incluso muchas de ellas, como una regeneración de filtro de partículas, se puede resolver en carretera, se puede resolver en tiempo real. Esto está afectando muchísimo a vehículos industriales de última generación. Una inmovilización de potencia porque está contaminando. Entonces, todo esto es cuestión de trabajar fases para reducir y para ser más inmediato. Ventajas competitivas tremendas. Entonces, no sé si se entenderá muy bien el concepto, pero no es un modelo de ciencia ficción que vendrá en 2025. Se mejorará, por supuesto, y evidentemente será cada vez más eficaz, pero está en uso, ¿eh? Dejo de compartir para que podamos seguir con la visión general. Oye, pues muy interesante, porque el tema de la conectividad es fundamental por ese ámbito legal o legislativo, para que haya apertura, ¿no? Y todos podamos jugar a la conectividad, y porque después inyecta una serie de eficiencia en los procesos, tanto en la relación con el cliente como en la anticipación de averías, y poder gestionar adecuadamente esos mantenimientos y esas reparaciones, que son extraordinarios desde el punto de vista de conseguir ventajas competitivas si estás trabajando en ese modo o si no lo estás. Vamos a pasar, si te parece, Antonio, aunque están llegando preguntas relacionadas con ese ámbito de la digitalización que has desarrollado tú, de la conectividad, y voy a unir dos cuestiones de las que teníamos, salvo que quieras comentar algo de esta parte de conectividad, Antonio. Yo, aparte de darle la razón y todo mi apoyo a Arsenio, pero quiero dejar un mensaje claro para el taller. Todo lo que ha explicado Arsenio es presente, futuro, pero el primer paso, y no nos podemos olvidar de él, es la gestión de empresa para poder avanzar en esa conectividad. Si no organizamos nuestra gestión y la digitalizamos, el segundo paso creo que va a ser difícil que lo pueda dar un taller, porque no nos podemos saltar primero la gestión de empresa y a partir de ahí vamos al segundo paso. No tenemos que empezar la casa por el tejado, vamos a empezar como siempre, nos ha ido bien a los talleres, nos cuesta un poquito más de tiempo, a lo mejor sí, no podemos perdernos, pero sí tenemos que dar ya los primeros pasos, que es la empresa, y después ya daremos el segundo paso. Bueno, muy bien, estupendo pellizco de monja, que no duele, pero les recuerda a los talleres cómo hay que hacer las cosas. Te quiero preguntar, Antonio, hemos hablado ya de conectividad, e insisto, están llegando muchas preguntas relativas a la conectividad, que después en un momento os transmitiré para ver si le podéis dar respuesta a esas dudas que tienen los talleres que nos están viendo en este momento. Pero me gustaría preguntarte por todas esas tecnologías que ya están incorporando los vehículos industriales, y que parecen, cuando uno lee las noticias, que son el coco, ¿vale? Que me van a sacar del mercado porque pues el diésel va a pasar a mejor vida y los vehículos van a ir con no sé qué tipo de combustible de última generación, bio no sé qué, o en el límite
pues ya está aquí el vehículo eléctrico, porque parece que no es cierto eso de que la batería va a ocupar más que la carga y ya se están desarrollando, y además nos vamos a ir, porque somos más chulos que nadie, en el vehículo industrial al hidrógeno directamente, sin pasar por litio ni por nada. Bien, ahora mismo esto no es una realidad, pero es cierto que los que estamos en el mercado sabemos que genera una cierta inquietud en el taller. Tú, Antonio, ¿cómo consideras que va a cambiar el parque de vehículos industriales con la información que más o menos tú manejas? Y vamos a pensar, si te parece, por ser muy prácticos y serles útiles a los talleres que nos están escuchando. Vamos a pensar en el empresario gerente de taller que tiene 40 años y en el que tiene 60. El que tiene 60 igual, pues mira, Antonio, si me dices que yo ya no veo el eléctrico, perfecto, pero el de 40 igual sí. ¿Cuánto tiene que preocuparse por el cambio del parque de vehículos, si es que se produce, hacia esas nuevas tecnologías en el medio y largo plazo? ¿Cómo van a ser los vehículos industriales con la información que tú manejas dentro de 10 años y dentro de 20? ¿Y cuánto nos tenemos que preocupar si somos más o menos jóvenes? Pues hombre, partiendo de que rapel no soy, pues hablas a 20 años, yo solamente me baso en los datos que están saliendo, lo que se comunica, lo que en teoría saben, pero en primer lugar yo quiero dejar una cosa muy clara. Ha sido el nefasto manejo del diésel por parte de las administraciones. Creo que se ha criminalizado totalmente ahora mismo a los métodos de propulsión que tenemos, tanto gasolina como diésel. Se han puesto impuestos, se ha subido, ¿sabes? Y se habla de eléctrico o verdes, como queramos denominarlo. Y nos sorprende ahora con una subida de la electricidad. Es decir, que al final nos están dando un poquito la razón a los talleres, que creo que no va a ser el cambio tan rápido. Y que, como se ha informado mal, ahora hay que volver para atrás y regenerar toda la información. Creo que ya han dado el primer paso, que hablaban para el año 30 ya iba a estar todo el mundo con coche eléctrico, con motores eléctricos, y ya están hablando de agenda 30-50. Es decir, que faltan unos poquitos años y los números están ahí. Yo creo que la venta de eléctricos, sobre todo en turismo, no es tan espectacular como se pensaba, y en vehículo industrial creo que el eléctrico le va a costar mucho, porque hay que hablar, ahí estamos hablando de kilos, y los kilos son los que se traducen en euros al transportista. Entonces, si tú le quitas kilos al vehículo, le estás quitando euros, porque el transporte se basa en transportar kilos. Luego, en España, por ejemplo, nuestra geografía española no es como La Mancha, donde yo vivo, en Albacete, que todo es plano y ahí es muy cómodo y podemos poner el megatrailer, podemos poner todo. Y ahí a lo mejor sí funciona como en el tema ferroviario, pero luego va a ser complicado. Yo creo que lo lógico es que se vayan dando pasos. Creo que hay ya marcas que están apostando por el gas, que creo que ese es un futuro. Incluso no sería tan dañino en mano de obra, porque se seguiría manteniendo casi toda la infraestructura que hay de mantenimiento, y posiblemente el futuro se cuadre con el hidrógeno, pero sin saltarse los pasos lógicos. También es posible que el vehículo ligero, el de 3.500, 4.000, pues sí sea obligado que se monte motores eléctricos para lo que son los centros de ciudad o para los servicios públicos. Por ahí creo que andará más o menos de aquí al año 50, salvo que llegue algún licenciado impresionante y nos dé con la tecla mágica y que cree el motor de agua. Y a partir de ahí ya, más barato imposible. Pero creo que por ahí tiene que ir, y yo creo que el mecánico de 40 años posiblemente cuando se vaya a jubilar empieza a ver esos cambios en vehículo industrial. En turismo van de otra manera, pero en vehículo industrial sí, porque se necesitan kilos y potencia. Y creo que aún no se ha llegado. Muy bien, permíteme, por glosar tus palabras, aportar un par de datos. Las dos normativas que parece que regulan esto, más allá del ámbito de Naciones Unidas y su Agenda 2030 y de la Unión Europea, en el caso español son la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, aprobada el pasado 13 de mayo, donde habla mucho de la huella de carbono, de la neutralidad del transporte, la huella de carbono cero en el año 2050, donde dice que en el año 2040 no se podrá
comercializar en España ningún vehículo de turismo a combustión, pero donde no dice nada del vehículo industrial. Es interesante saberlo. La ley de cambio climático, que es un poco la piedra angular de eso, no dice nada del vehículo industrial. Después hay otra ley que se aprobará, si no pasa nada, a finales de año, que es la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, donde ya sí habla de transporte indirectamente de vehículo industrial, pero tampoco establece, como la ley anterior hablaba de turismo, ninguna prohibición en ese sentido concreta. De manera que me quedo con tus palabras: si eres un mecánico o un profesional de la reparación o un gestor de taller que tienes 40 años, igual no debes preocuparte demasiado tanto por esta cuestión como por otras cuestiones que ya han salido a lo largo del webinar. Y apuntar un dato más: efectivamente, en las ciudades, en las zonas de bajas emisiones donde hay vehículos industriales, o por llamarlos de mejor manera, comerciales ligeros, ahí sí, pero no por esta ley de cambio climático ni de movilidad sostenible, sino por las ordenanzas municipales y sus planes de movilidad, probablemente sí que tengan desarrollo vehículos eléctricos. Antonio. Un momento, pero hay que decirle claramente al taller que no tiene que olvidar la formación sobre eléctricos y sobre nuevos métodos, que sigan informándose, que sigan aprendiendo, que tenemos que seguir funcionando, pero que no olvidemos la formación. Arsenio, hay un tema que es recurrente en el sector, ¿vale? Y te voy a hacer a ti la pregunta sin saber a ciencia cierta si te va a gustar o no, pero como sé que vosotros trabajáis mucho el tema de la telemática y dándolo con la parte de las flotas, probablemente puedas respondernos y aportarnos algo de luz. Tradicionalmente se ha dicho que bueno, el taller se tiene que orientar a las flotas, que este sector cada vez más va a ser un sector de flotas, pero luego uno se va a los datos del Ministerio y descubre que la propiedad de los vehículos industriales en España, en casi un 80%, está en manos de autónomos. Desde estas cosas que decimos muchas cosas, pero luego vas al dato y resulta que los dueños de los vehículos industriales en España son fundamentalmente en un 80%, más de un 80%, autónomos. Desde vuestra visión un poco privilegiada de proveedores del sector que trabajáis probablemente pues con talleres, con transportistas, con flotistas, ¿cómo crees tú que va a evolucionar ese mix de cliente de la postventa de VI, del taller de VI? ¿Va efectivamente a evolucionar hacia la flota más que hacia el transportista autónomo? Y en caso de que sea así, ¿cómo tiene que adecuarse? ¿Qué tipo de inversiones en equipos, en formación debería estar pensando en acometer el taller? Bueno, en este punto de vista yo creo que también hay un concepto entre imagen que tenemos y realidad. Sí que es cierto es que es mucho más notable ver por la carretera una gran flota que reconoces y que sabes su nombre, con lo cual evidentemente crees que casi todos los camiones son de esas grandes macroempresas. Sin embargo, es muy difícil reconocer a Juanito Pérez, no sé qué, porque no es reconocible. Pero sí que es cierto que hay muchos pequeños autónomos. Y el modelo, aunque hay algunas restricciones, yo creo que va a seguir bastante tiempo. Es decir, el modelo de conductor autónomo con 1, 2, 3, 4, 5 vehículos, yo creo que va a seguir. Porque, bueno, al final es una actividad empresarial que muchos deciden tomar y yo creo que va a seguir. Lo tienen difícil, ¿eh? Lo tienen complicado. Hay que admitirlo que lo tienen complicado. Porque realmente los precios de combustible, las compras generalizadas en una gran flota, al final, evidentemente, son costos que se ven muy difícil. Pero el modelo económico, al final, va a seguir, con mayor o con menor influencia. Por lo tanto, para mí, el taller no debe descartar ninguno de los dos. ¿Qué ocurre? Que con un autónomo el taller va a ser su taller de cabecera, de confianza. Va a estar ahí para reparar el 90% de las situaciones. Pero el gran flotista también necesita servicio en cualquier punto, porque al final estamos hablando de vehículos que están deslocalizados. Con lo cual, cualquier gran empresa, aunque tenga una infraestructura de reparación dentro de su empresa, dentro de su taller, dentro de sus instalaciones, al final necesita servicios fuera de estas instalaciones. Por tanto, el taller yo creo que debe seguir trabajando muy bien con sus autónomos, como taller de cabecera, ofreciendo los servicios cada vez más potentes,
pero sin lugar a dudas el gran flotista también recurre al taller en muchísimos momentos. No sé si te habré respondido, pero sí que es cierto que para mí sigue siendo un modelo mixto, y el taller no puede descartar ninguno de los dos. Es cierto que Antonio en una intervención anterior ya se refirió al diferente tratamiento que desde su punto de vista hay que dar al cliente transportista autónomo frente al gerente de flota, al flotista. No sé si quiere apuntar algo más o te formulo otra pregunta para ir avanzando en los temas. Y la pregunta que te formularía, que veo que este tema del mix de cliente puede haber quedado más o menos resuelto. Ahora, Antonio, ahora que no nos escucha ningún proveedor del taller, que estamos aquí solamente talleres y que Arsenio va a hacer como que no escucha, los proveedores, los recambistas, los proveedores de servicios, el fabricante, ¿qué esperáis vosotros de él? ¿Qué es aquello que os están aportando que está bien, pero qué os gustaría que os aportaran, que igual solamente tienen que hacer un esfuerzo para ayudaros un poco más en el desarrollo de vuestro negocio? Es una pregunta trampa, ¿eh? No, pero si estamos solo talleres, estamos solo talleres ahora. Que hable cosas. Bueno, yo te voy a decir mi percepción de lo que yo entiendo, y yo pertenezco a una red, a Tostras, lo voy a decir, y que creo que lo debo decir porque soy de Tostras, pero creo que el recambista se está descuidando un poquito, porque le está ganando de la mano tanto concesionario o constructor como fabricantes. Ellos se percataron, yo llevo desde el año 90 en este mundo, y en aquellos años el servicio oficial no prestaba atención a la postventa ni a los talleres, pero sí se ha dado cuenta que para ampliar su negocio y para vender más se tiene que apoyar no solo en sus clientes, porque no puede atender a todos, sino apoyarse en los talleres, que somos los que podemos subir su venta de recambio. Y en eso se han dado cuenta. Entonces ahí se está iniciando, y ya llevamos unos cuantos años, una comunión que creo que es interesante. Y en cambio, el recambista, eso creo que lo está dejando un poquito, porque todo lo está basando en precio o en PVP, como queramos denominarlo. Y yo creo que ahí nos equivocamos. Creo que ahora mismo necesitamos la ayuda tanto de los recambistas, por la pieza alternativa que creo que es necesaria y obligada, que la tenemos que ofrecer al cliente, y el concesionario. Yo creo que ahí se tiene que conjugar, y el recambista se tiene que dar cuenta que no puede jugar a todas las bandas. Yo sí lo entiendo, ellos son libres de vender, todo el mundo está en la calle y todos tienen ese derecho, pero tiene que saber elegir y tiene que saber diferenciar lo que es taller a lo que es flotista y lo que es transportista. Yo sé que este es un tema muy complicado y que me estoy metiendo en un charco, pero es que lo siento, y como lo siento lo tengo que decir. Igual que tú ya me conoces, sabes que les echo mucho en cara a los concesionarios el tema de que ellos tengan cerrado a cal y canto lo que es los mantenimientos a la hora de la venta del vehículo, y que nosotros nos gustaría también poder ofertar, porque sabemos que el transportista, cuando va a comprar el camión, si le piden 100.000 euros como si le piden 101, pues no le va a importar. Pero me dan una garantía engañosa gratis. No, tiene un coste y además está claro que se lo cobran. Pues ahí nos gustaría también nosotros formar parte y poder ofertarle y ver la diferenciación que hay. Pero bueno, esto es un charco muy complicado y no quiero... No, pero bueno, no. Me has tirado de la lengua, Yo no lo debía, no quería tirar a... No, bueno, pero al final, quiero decir, has hablado desde tu realidad de gestor de una empresa, has dejado claro que tienes un vínculo especial con la distribución de recambio independiente, formas parte de una red y has explicado que te aporta cosas porque si no, no estarías... Y muy buenas. Claro, efectivamente. Y además has explicado que también tampoco el concesionario o el servicio oficial pone las cosas fácil. Y te quería transmitirte una pregunta de uno de los espectadores. ¿Cómo ves tú el tema? Porque has hablado de los contratos de mantenimiento. Me preguntan por el renting de vehículo industrial, que parece que también cautiva de alguna manera
esos mantenimientos, esas reparaciones, ¿cómo puede un taller independiente o el conjunto de talleres independientes hacer frente a ese auge del vehículo industrial, vehículos que no tocamos en ningún momento? Uy, ese es muy complicado. Va despacio en vehículo industrial porque, como ha explicado Arsenio, o ha sido tú, no sé, que has dado una cifra muy importante de autónomos, y el autónomo en el renting de momento no se está fijando mucho, porque cada 4 años, 5 años, tener que cambiar el vehículo creo que no es su negocio, porque a lo mejor no ha llegado a hacer los kilómetros, salvo que se dedique a hacer en el extranjero. Pero ahí es complicado, y ahí es donde creo que es donde tenemos que empezar a prestar atención para ver cómo podemos entrar en ese negocio de mantenimiento. Y ahí volvemos otra vez a las normativas. Sí, mientras las normativas no afecten directamente a las garantías y todo lo que conlleva la venta del vehículo, pues podremos incorporarnos a ese mercado, que a lo mejor es el futuro. Yo tengo mis dudas porque lo sigo de cerca en el turismo y solo funciona en ciertas zonas, está funcionando muy bien el renting, donde hay mucho vehículo, como el coche de alquiler. En vehículo industrial de momento lo veo más tranquilo. Pero sí tenemos que prestarle atención y no olvidarnos que eso está ahí y empezar a movernos. Y de aquí vuelven otra vez las asociaciones. Y antes, cuando estabais hablando de toda la normativa para poder acceder a la información, creo que es importantísimo el trabajo que estamos haciendo todas las asociaciones y en especial CETRA, por llevar esa necesidad a Europa. Y eso solo lo podemos hacer a través de las asociaciones. Y el taller lo tiene que entender, porque uno individual no puede acceder a esas normativas. Tiene que ser en conjunto. Y para eso estamos las asociaciones provinciales, regionales y nacionales. Y eso lo quiero dejar muy claro. Aunque yo sea presidente de una asociación, para que nadie se enfade, pero creo que se ha demostrado durante la pandemia que hemos sido como los transportes esenciales para poder trasladar la información. Muy bien, Antonio. Como veis, son las 7:27 de un 16 de junio, que es muy meritorio contar con la cantidad de talleres que contamos al otro lado de la pantalla, pero se nos va acabando el tiempo. De una forma u otra hemos ido respondiendo a todas las cuestiones que nos han planteado talleres, ojo, y no solo talleres, sino profesionales de la postventa en general, distribuidores y algún que otro fabricante que hay al otro lado, pero se nos ha acabado ya un poco el tiempo. Sí os pediría, pero en apenas 30 segundos, de verdad, un titular, Arsenio, Antonio, para despedirnos. Y la pregunta es muy directa. ¿Qué haríais vosotros? Os pido que os pongáis en los zapatos de los talleres que nos están escuchando. ¿Qué haríais vosotros después de todas las cosas que hemos contado a lo largo de esta casi hora y media para poner en hora vuestro taller en estos 6 meses que quedan de 2021 y orientarlo a 2022, ya sin pandemia, a desplegar? ¿En qué estaréis pensando? Un titular, Sergio y Antonio. Yo lo tengo muy fácil. Inversión en instalaciones y herramientas de equipamiento destinado al mantenimiento y reparación de vehículos, basándonos en la digitalización y en la gestión de empresa. Perfecto. Un buen titular. Arsenio. Bueno, el titular mío, yo creo que esto da mucho miedo, porque normalmente cuando uno dice una frase de alguien, dice que es de no sé quién y luego es de otro. Entonces no voy a decir de quién es, para no confundirme. Pero sí que yo creo que el taller, si tuviese una hora para cortar un árbol, estaría como 40 minutos afilando el hacha y los 20 minutos cortando el árbol. Coincido con Antonio. El taller se tiene que preparar como empresa, tiene que amarrar todo lo que es la parte de sus procesos, porque si no, evidentemente, el taller, casi como lo estamos viendo siempre, tiene muy buenos servicios, muy buena capacidad, son excelentes profesionales, pero andan apagando fuegos. Andan con el teléfono que, vamos, arde el teléfono. Sus clientes son la parte principal y no he visto empresas que tengan una orientación cliente como la tiene el taller y que no estén reconocidos como tienen que estar. Entonces, sentarse a afilar el hacha, 40-45 minutos y luego cortar el árbol. No sé si se entiende. No sé si se entiende. Perfectamente. Perfecto. Es una metáfora extraordinaria, muy, muy visual. No sé de quién es. Sí, ¿me permite, Raúl? Venga,
10 segundos, ya no son No, 30. es la despedida porque todo el mundo siempre al principio damos las gracias y yo las he dejado para el final y me lo tenéis que dejar. Desde CETRA llevamos 4 años intensos intentando hacer visible al vehículo industrial. Y yo quiero en este momento agradecer tanto a IFEMA por permitirnos poder realizar todas estas gestiones y no quiero olvidar a mi amigo Raúl porque llevamos muchos años peleando por el camión. Y lo tengo que decir y darte las gracias que siempre estás a la llamada muy atento para poder visibilizar lo que es el vehículo industrial. Y sobre todo la gran hora y media que he compartido con Arsenio, porque los puntos que me faltaban a mí me los ha enseñado él. Muchas gracias a los 4 que estáis ahora mismo en pantalla. Gracias. Y sobre todo a Raúl de Barta. Gracias, Antonio. Es que no lo veía. Y que sean muchos más años. Mil gracias, Antonio. Mil gracias, Arsenio. Mil gracias también, no quiero olvidarme, a Roberto Bismans de Clarius, fabricante de las baterías Barta, por su intervención al principio y su colaboración con CETRA. Mil gracias a Motortech, a Javier, que le tenemos en pantalla, a Marga, al director, a David Moneo y el resto de ese equipazo que ya está trabajando para la próxima edición de Motortech. Vosotros también sois imprescindibles porque hacéis algo que es imprescindible para el sector, que es la feria del sector. Gracias, de veras. Mil gracias, por supuesto, a todos los que habéis estado ahí al otro lado aguantando a lo largo de esta hora y media. Se han quedado algunas preguntas sin responder. Prometemos responderlas a todos. Tampoco han sido tantas porque de una manera u otra se han ido satisfaciendo esas dudas que teníais. Y permitidme también dar las gracias, citar a 2 personas fundamentales que están ahí al otro lado y que han hecho posible este webinar: a Ana Ávila, secretaria general de CETRA, y Alejandro Galindo, le vamos a hacer que se asome. de comunicación. Gracias, Ana. Y por supuesto, 1.000.000 de gracias a todos los profesionales de la postventa de VI que hacen sector cada día, talleres y proveedores que nos habéis acompañado esta tarde por vuestro compromiso con el sector. Gracias. Y humildemente, Raúl González, del Club de la Postventa de Automoción. Hasta pronto, amigos. Gracias, Javier. Muchas gracias a vosotros, gracias por hacer sector y gracias por preocuparos de transmitir todo ese conocimiento que tanta falta hace y utilizar y haberos adaptados a los medios que nos ha permitido la pandemia, que nos hemos adaptado todos de una manera sorprendentemente rápida y lo hemos incorporado todos a nuestra rutina. Yo simplemente recordaros que la sesión va a quedar grabada en la web de Motortech por si alguien la quiere volver a ver o por si alguien no ha podido hacerlo y quiere verla más adelante. Muchas gracias a todos y enhorabuena porque creo que ha sido una gran ponencia con muchos temas interesantes y de mucha actualidad. Nos vemos en Motortech, no os olvidéis ninguno. Ya estamos preparando. Y si puede ser antes, Raúl. Antes. Hasta pronto, amigos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias por todo.